Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7. Cuando lo tenga, hermano, por favor, póngase de pie y vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Señor. Dice la palabra del Señor, Primera de Corintios 13, 4 al 7, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En la lección pasada, hermanos, aprendimos tres aspectos del amor, tres aspectos diferentes del amor, el amor ágape. En primer lugar, vimos que el amor es sufrido, es decir, de un espíritu largo, de un aguante, es paciente, tarda en responder. Literalmente decíamos que quiere decir saber soportar. Ese es el amor de Dios en la vida de un cristiano. El cristiano que tiene el amor de Dios sabe soportar cualquier cosa que se venga sobre su vida. Tiene aguante para mantenerse firme. También dijimos que el amor es benigno, es decir, se muestra útil, es bondadoso. Ser benigno es el complemento de ser sufrido. Ser benigno significa ser útil, servicial, ser amable. Todo cristiano, hermano, hemos sido llamados a ser útil. No solamente amar de palabras, sino mostrar ese amor a través del servicio. Hemos sido llamados a darnos en sacrificio vivo, a darnos por nuestros hermanos. Esa es una de las cualidades del amor, que es benigno. Y en tercer lugar vimos que el amor no tiene envidia. Tener envidia es, según la definición en el original, es tener calor de sentimiento por o en contra de. En otras palabras, es arder o desear desmedidamente o procurar algo. El amor no tiene envidia, el amor no desea las cosas del prójimo, el amor no tiene envidia. Pero hoy, hermanos, estudiaremos tres cualidades más acerca del amor, tres aspectos diferentes acerca del amor. Según la definición del apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, nos da una lista, como ya leímos, acerca del amor. Y ahí el apóstol Pablo nos enseña que el amor no es jactancioso. También nos dice que el amor no se envanece y que no hace nada impropio o indebido. Estas son las tres cualidades que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a ver tres más. No es una casualidad, hermanos, que el amor de Dios, que Dios requiere de nosotros, es el mismo amor que Él sintió y nos mostró en la cruz del Calvario. Un amor que se sacrifica, un amor que lo da todo. Un amor que no se limita. Es el amor de Dios el cual se mostró por la humanidad cuando permitió que su Hijo unigénito muriera en esa cruz para traer salvación a este mundo. El apóstol Pablo expresa de una forma más contundente el tema del amor, que hasta indica que no importa cuántas acciones de sacrificio, es decir, buenas obras, uno haga a otras personas, si no son realizadas, dice el apóstol Pablo, con un corazón sincero, de nada te sirve. Aún dice, si sacrificas tu propia vida por otros, si no lo haces de corazón, tal sacrificio es nulo delante de Dios, por no ir acompañado del amor. El amor, decíamos la semana pasada, que es el motor, es la gasolina, es el resorte que debe de mover a todo cristiano. Todo lo que hacemos, hermano, para el Señor debe de ir impulsado por el amor. Puedes tener muchos dones, puedes tener muchas cualidades, pero si al ejercerlas no van impulsadas por un amor, dice el apóstol Pablo, de nada te sirve. De nada te sirve todo lo que tú hagas, todo el sacrificio que tú hagas, aún dieras tu vida para ser quemada en sacrificio. Si no es motivado por el amor, de nada te sirve.
En otras palabras, hermano, el motivo tras la acción, escucha bien lo que digo, el motivo tras la acción es tan importante como la acción misma. Es importante que sigas haciendo lo que estás haciendo para el Señor. No dejes de hacerlo, no dejes de servir, no dejes de ayudar al prójimo, no dejes de servir en la iglesia, en la obra del Señor. Pero añádele a ese servicio amor a Dios y amor al prójimo, para que entonces lo que tú hagas, hermano, sea de estima delante de Dios, y así también puedas recibir tu recompensa. ¿Cuántos saben, hermano, que todo lo que nosotros hacemos, un día recibirás recompensa en el tribunal de Cristo? Dice la palabra del Señor que ahí en el cielo las obras de cada uno serán probadas. Si tú hiciste algo que no fue impulsado por el amor, dice que esa obra será pasada por fuego y se quemará, y no recibirás recompensa. Pero aquellas cosas que tú hiciste por amor al prójimo y amor a Dios, entonces serán probadas y pasarán la prueba, y entonces recibirás recompensa. Cada uno de nosotros, hermanos, recibirá recompensa según las obras que hayas hecho. Ahora, no estamos hablando de la salvación. La salvación no es por obras, es por fe. Pero la fe misma, sin obras, de nada nos sirve. Dice Santiago que la fe sin obras de nada nos sirve. Entonces, hermanos, veremos la siguiente cualidad respecto al amor que el apóstol Pablo nos enseña aquí. Y dice que el amor no es jactancioso. La jactancia, según la definición, dice que es una alabanza propia, desordenada y presuntuosa. Eso es la jactancia, una alabanza propia, un alzamiento del ego. La jactancia es la exaltación de uno mismo, sinónimo de una vana gloria o de una gloria vana. Podemos considerar, hermanos, la jactancia como el veneno, como una sustancia nociva que atenta contra una de las virtudes más gloriosas del carácter cristiano, la humildad. La humildad y la sencillez, entonces, hermano, es el antídoto. Escucha bien, el antídoto para ese veneno. La jactancia es la otra cara de la envidia. La envidia es, como decíamos ya, desear desmedidamente algo, generalmente lo de otros. Ahora yo quiero aclarar aquí un punto. Desear en sí no es pecado. ¿Cuántos saben eso? Desear en sí no es pecado. Dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El mismo apóstol Pedro nos insta a desear como niños recién nacidos la leche espiritual, el alimento de la palabra. Entonces, hermanos, desear en sí no es pecado. El problema no es el verbo, sino el objetivo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Gálatas capítulo 5 versículo 16 al 21 nos da una amplia descripción de cuáles son los deseos de la carne. El problema, hermano, no es el deseo, sino aquello que tú deseas. El problema no es desear, no es el deseo en sí, sino aquello que tú deseas. ¿Qué es lo que estás deseando con tanto anhelo? ¿Las cosas espirituales o las cosas materiales? Si tú deseas como niño recién nacido, dice la palabra, la leche espiritual, tú vas a madurar y vas a crecer. De hecho, el apóstol Pedro nos insta a desear las cosas espirituales. Entonces el problema no es, hermano, el deseo, sino aquello lo que tú deseas. Ese es el problema. Entonces es importante hacer un análisis de las cosas que tú estás deseando desmedidamente. Aquellas cosas que te llenan o que toman todo tu esfuerzo y todo tu tiempo. Aquellas cosas por las cuales tú peleas y luchas diariamente. ¿Cuáles son, hermano? ¿Las cosas espirituales o las cosas materiales? Dice la Escritura que el que siembra para la carne, de la carne recibirá corrupción.
Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará ¿qué? Vida. Es importante entonces hacer un análisis, hermano. Cuando tú permites, escucha, que un deseo se convierta en una obsesión en tu vida, es pecado. Cuando tú permites, hermano, que un deseo, ya dije, el problema no es desear, pero cuando tú permites que un deseo se convierta en una obsesión en tu vida, es pecado. La envidia, hermano, es querer o desear desmedidamente lo de otros. Dice la palabra que todo nos es lícito. Todo nos es lícito. Es la palabra lícito, quiere decir permitido. Todo nos es lícito, todo nos es permitido. Ahora, no estamos hablando obviamente de las cosas pecaminosas, ¿sí? Hay cosas en la palabra de Dios que tajantemente están prohibidas para los cristianos. Pero hay cosas permisivas dentro de la Escritura, como el desear una casa, como el comprarte unos tenis Nike, ¿verdad? Como el comprarte una camisa, una nueva corbata, qué sé yo. Esas cosas son permitidas de acuerdo a la palabra del Señor. Todo nos es lícito, todo nos es permitido, dice, pero no todo nos conviene. Desear aquellas cosas que no son lícitas, como tener una casa, como un auto, un par de tenis, un balón de fútbol, se pueden convertir en pecado cuando son deseadas desmedidamente. No sé si me están entendiendo. Desear una casa no es problema, hermano. Si está en la voluntad de Dios, Dios te la da. Pero desear desmedidamente aquello que nos es lícito y obsesionarnos con aquello puede convertirse en pecado. Mateo capítulo 6, versículo 31 dice lo siguiente. Acompáñeme por favor ahí, hermano. Mateo 6:31, quiero que lo veas conmigo. Estoy seguro que todos nosotros queremos tener una mejor vida, ¿sí o no? ¿A cuántos no les gustaría tener una mejor ropa? Muchos de nosotros tal vez andamos con los mismos tenis de hace 3 años. Bueno, y nos gustaría de repente comprarnos unos zapatitos nuevos, ¿verdad? No es pecado, no está mal. Mira lo que dice Mateo 6:31. ¿Está conmigo? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles eran todos aquellos que no se consideraban pueblo de Dios. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, en otras palabras, los inconversos. Pero vuestro Padre Celestial sabe, Él no es ignorante de lo que tú necesitas, hermano. Él no ignora tus necesidades. Él sabe, dice, que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? La comida, la bebida y el vestido. Él sabe, hermano, que tu cuerpo necesita alimentarse. Él sabe que tu cuerpo necesita vestirse. El problema, hermano, entonces, ¿cuál es? Te lo dice ahí. El afán. El afán, hermano, es el problema, porque el afán nos lleva a envidiar lo que otros tienen, en vez de pedirle a Dios y esperar en su perfecta voluntad. Nosotros muchas veces tendemos a afanarnos. Entonces, hermano, hay cosas que no son permitidas, pero cuando tú, hermano, permites que ese deseo se convierta en un deseo obsesivo, se convierte en pecado, se convierte en un afán. En vez de pedir a Dios, hermano, y esperar en Él, nosotros muchas veces hacemos hasta lo imposible. Sacrificamos el tiempo familiar, sacrificamos el tiempo devocional, nuestro tiempo de relación personal con Dios, por estar tan afanados en el trabajo, persiguiendo aquellas cosas que como Dios no nos las da en el momento que queremos o las necesitamos según creemos, entonces corremos a hacerlos nosotros. Y nos afanamos. Y ahí está el pecado, hermanos. La envidia entonces es querer o desear desmedidamente lo de otros. La jactancia, por el contrario, es el intento de hacer que otros sientan envidia de lo que tú tienes.
sean cosas materiales o logros personales. Una persona jactanciosa se le conoce por su forma de hablar y de expresarse hacia las cosas. La jactancia, hermano, te lleva a hablar con presunción. A diferencia del amor, el amor no hace alarde de los logros o de tus logros personales. Pablo escribe al respecto. Acompáñenme a Romanos capítulo 12, versículo 3. Pablo nos escribe y nos instruye al respecto de esta condición, la jactancia. Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice entonces, nuevamente Pablo escribe ahora a los romanos y les da instrucciones y les dice lo siguiente. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Dice Pablo, nadie piense de sí más, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Acuérdese que la jactancia es hablar con presunción. Y dice Pablo, no pienses de ti más de lo que tú debas pensar. ¿Cuál es el peligro de la jactancia? La jactancia, hermano, nos lleva a poner los ojos en el yo, el egocentrismo. Otro de los peligros de la jactancia es que excluye la fuente de donde vienen todas las cosas, esto es Dios. Te pregunto, hermano, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Y qué sabes tú que no hayas aprendido? Otro peligro, hermano, que trae la jactancia es que en lugar de darle la gloria a Dios, el jactancioso se queda con la gloria. Y Dios, hermano, no comparte su gloria con nadie. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12. Acompáñame, por favor. La jactancia, hermano, nos lleva a poner los ojos en el yo, en el egocentrismo. Es que a mí me costó. Es que yo por eso estudié y soy lo que soy hoy. No, a mí nadie me ayudó. Y empiezas a mirar a los demás que tal vez no tienen lo que tú tienes. Los empiezas a mirar de menos. Y pones tus ojos en el yo. Y excluyes, se te olvida de dónde en realidad provienen todas las cosas. ¿Está conmigo? Primera de Crónicas 29:12 dice, las riquezas y la gloria proceden ¿de quién? De ti, del Señor. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder, ¿a quiénes? A todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, ¿qué dice? De eso te damos. El jactancioso, hermano, se olvida de quién ha recibido las cosas. Tú dices, pero es que yo trabajo día y noche, pero es que mi sudor me costó. Pero ¿quién te dio ese trabajo? ¿Quién te da la salud? ¿Quién te da un día más de vida? Dice la palabra que por más que tú te afanes, no puedes añadir un codo a tu estatura. Cada día, hermano, es un regalo de Dios. Cada día, hermano, es un regalo de Dios. Cada suspiro que tú das es un regalo de Dios. Lo que tú puedas hacer o lograr en esta vida, hermano, es porque Dios lo ha permitido. El jactancioso, hermano, se ciega en cuanto a esto y se le olvida de quién ha recibido todas las cosas y se centra en él.
Veamos un ejemplo, hermano, de la jactancia y la arrogancia. Daniel, capítulo 4, versículo 22. Este es un ejemplo claro de una persona arrogante, de una persona jactanciosa. Y a la misma vez el Señor nos muestra lo que le sucede a aquellas personas que se jactan, que llegan a poner sus ojos en ellos y que piensan que por ellos son lo que son. ¿Está conmigo, hermano? Daniel capítulo 4, versículo 22. Vamos a leer, o voy a leer desde el versículo 22 al 37. Así muy rápido para que entienda el desarrollo aquí. El rey Nabucodonosor recibió una visión y dice, versículo 22, y tú mismo eres, después de que recibió la visión, llegó Daniel a darle la interpretación. Entonces tenemos aquí a Daniel ya con el rey y le dice, la visión que has tenido, tú mismo eres, oh rey, que creciste, escucha, y te hiciste fuerte. Pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo. Y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas en el cielo que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, escucha, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, es decir, él empezó a hablarse a sí mismo. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Está conmigo? Mire la jactancia de este hombre, la arrogancia de este hombre. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Y mira el 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Mira el 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, ahora está hablando Nabucodonosor, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta.
y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo por todas sus obras, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar, ¿a quién? Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué lección maravillosa de parte de Dios. Dice la Biblia que el amor no es jactancioso. Cuidado, mi querido hermano, con la jactancia. Cuidado, hermano, con la jactancia. A menos que quieras pasar unas vacaciones allá en el campo, ¿verdad? Como el rey Nabucodonosor. Dice Nabucodonosor, dice: tú humillas a aquel que se enorgullece, aquel que se jacta, aquel que se cree que porque yo puedo y porque yo soy Juan Camaney. Cuidado, mi querido hermano. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 6 dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, dice Pablo, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Pablo había recibido, hermano, unas visiones grandiosas. Había ido hasta el tercer cielo. Dios le había mostrado cosas inefables, cosas que no le son dadas al hombre contar. Pablo estuvo en el paraíso. Y él escribió lo siguiente y dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, yo no sería insensato. ¿Por qué? Porque estaría diciendo la verdad. Pero lo dejo a un lado. ¿Para qué? Para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye. Es decir, tú eres una persona estudiosa, una persona estudiada. Has logrado mucho, Dios te ha bendecido, te ha prosperado. Y tú dices en tu corazón, si el amor de Dios está en ti, tú dices: bueno, yo tengo, pues Dios me ha bendecido grandemente. Gracias a Dios no tengo necesidad. Tengo mi refri lleno, suplo todas mis necesidades. No tengo necesidad, gracias a Dios, materialmente. Pero no me voy a jactar, ni voy a andar ahí diciendo a todo el mundo: mira lo que tengo, enseñando lo que tengo. No, dice Pablo. Yo he visto cosas grandes, pero eso lo voy a dejar a un lado. ¿Para qué? Para que nadie piense de mí más de lo que ve o oye. Y mire el 7. Y para que la grandeza de las revelaciones, esto fue lo que hizo Dios, para que las revelaciones, la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Esa palabra en el original quiere decir dar golpes a puño cerrado. Estaba fuerte la cosa. Pero sabes, hermano, Pablo reconocía que él era dado al orgullo. Y por eso él dice: para que la grandeza de las revelaciones, pues eran grandes las revelaciones, no me exaltase desmedidamente. Es decir, para que no me jactara yo de lo que me mostró el Señor, dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. Está tremendo, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza aquí, hermano, según este texto? ¿Cuál es la enseñanza? Que ciertamente todos tenemos virtudes y aptitudes.
Escucha bien, hermano. Pero poner un sobreénfasis en ellas nos puede llevar a la exaltación de uno mismo. Y eso es pecado. Tú, hermano, tienes un ministerio que Dios te dio. Y empezar a creértela o a decirte, es que yo, mira la iglesia que tengo, es que yo sí la hago. No, es que yo sí la sé hacer. Cuidado, hermano. Dios te ha dado dones espirituales. ¿Dicen amén? A Dios, a cada uno de ustedes los ha dotado con virtudes. Y algunos de ustedes son muy destacados en algunas cosas. Pero pensar, hermano, y empezar a creerte que es porque tú puedes, porque es que tú eres muy sabio, que por eso Dios te escogió. Hermano, la exaltación de uno mismo te puede llevar a pecar delante de Dios. Es pecado delante de Dios. Lo que Dios te dio, hermano, y lo que tú hagas para el Señor debe de ser con humildad. Primera de Corintios 5:6 dice, vuestra jactancia no es buena. ¿No sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poquito de jactancia puede, hermano, llegar a infectar todo tu ser. No le des cabida al diablo, hermano. Mejor mira, humildito, y deja que Dios te siga usando. Humildito, humildito, hermano, y deja que Dios se glorifique en tu vida. Deja que los demás alaben a Dios por lo que tú haces y no tú busques tu propia gloria. ¿Dicen amén? Santiago capítulo 4 versículo 16 dice, pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Concluyo este punto, hermano, con el ejemplo de Jesús. Filipenses 2:6. No lo busque. Filipenses 2:6. Mire lo que dice. Jesús es nuestro modelo. ¿Dicen amén? Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Y mire lo que dice Filipenses 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo. ¿Cuál es el antídoto, hermano, para el veneno de la jactancia? La humildad. Dice el Señor que siendo igual a Dios no escatimó, no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó de todo eso y se hizo semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El antídoto, hermano, contra el veneno de la jactancia es la humildad. Jeremías 9:23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto. Si en algo te quieres alabar, hermano, si de algo te quieres jactar, hay una jactancia válida en las Escrituras. Y aquí está, Jeremías 9:23. Mas alábese en esto el que quiera o hubiere de alabarse. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si quieres jactarte en realidad, hermano, de algo, jáctate en conocer a Jehová. Y dale gracias a Dios. Primera de Corintios 1:31 dice, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Punto número 5. Quinta cualidad del amor. Ya nos vamos a ir más rápido. Quinta cualidad del amor. Dice Pablo a los Corintios, el amor no se envanece. Algunas connotaciones de la palabra vanidad, hermano, es vanagloria, arrogancia,
es una jactancia del propio ser. Otros sinónimos es endiosamiento. Esto quiere decir una altivez extremada, una suspensión o abstracción o enfrascamiento de los sentidos. Otro sinónimo es el orgullo, que es arrogancia, vanidad o exceso, escucha, de estimación propia. Exceso de estimación propia, que a veces es disimulable por nacer de causas nobles y virtuosas. Se usa metafóricamente en el Nuevo Testamento en el sentido de hincharse de orgullo. Eso es envanecerse, hincharse de orgullo. ¿Qué dice el apóstol Pablo al respecto? Romanos 12:3, no lo busques. Digo pues, por la gracia que me es dada, ya lo leímos, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener. No te hinches de orgullo, no tengas un alto o un mayor concepto de ti que el que debes tener. Colosenses 2:18 dice, hay gente que aparenta tener humildad, adora a los ángeles, siempre habla de las visiones que ha tenido, y quiere que todos la imiten. Hermano, yo he oído a predicadores, a pastores que todo el tiempo predican acerca de las visiones que Dios les ha dado. Conozco algunos pastores, hermano, lamentablemente, que todo el tiempo andan tratando de hablar cosas nuevas. Hay un pastor que le predica a su congregación acerca de los centauros y dice que son ángeles y no sé qué tantas cosas, qué tantos rollos se meten. Y la gente, el pueblo, la iglesia, que no son como los de Berea, que no estudian la palabra, se las creen, se maravillan con estas cosas y dicen, wow, qué sabiduría tiene el hermano, qué revelación recibió de parte de Dios. Dice, hermano, Colosenses 2:18, hay gente que aparenta tener humildad, adora a los ángeles, siempre habla de las visiones que ha tenido y quiere que todos lo imiten. Pero mire el consejo, no les hagas caso ni dejen que decidan lo que ustedes deben de hacer. Ellos presumen de lo que no han visto y se guían solo por ideas humanas. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios que en otros tiempos el Señor nos habló por medio de los profetas, pero ahora en estos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a través de su palabra. Toda visión, hermano, que no encaje en las Escrituras, que no vaya de acuerdo con la palabra del Señor, hermano, no le hagas caso, no la recibas, deséchala. La palabra de Dios, hermano, es nuestra regla de fe y de conducta. ¿Cuántos dicen amén? Eclesiastés 12:8 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Todo lo bueno que los corintios tenían, lo habían recibido del Señor. Por lo tanto, no tenían razón alguna los corintios para jactarse y envanecerse. No obstante, dice Pablo, que los corintios estaban hinchados y engreídos acerca de su conocimiento de la doctrina. Ellos poseían conocimiento. Ellos tenían los dones del Espíritu Santo. Todos los dones se manifestaban en la iglesia. Los dones espirituales y los maestros famosos que ellos habían tenido, de todas estas cosas ellos se jactaban, se envanecían. Estaban tan engreídos en su orgullo que llegaron aún a jactarse. Escucha bien, hermano, y esto es impresionante. Llegaron a jactarse de su carnalidad, de su mundanalidad, de su idolatría e inmoralidad, hasta el grado, hermano, de que había incesto en la congregación. Dice Pablo que ni siquiera esas cosas se practicaban en los paganos. Primera de Corintios 5:1. Dice, estaban envanecidos y en vez de arrepentirse los corintios, se jactaban en vez de lamentarse. Vaya conmigo, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 2. Dice, voy a leer desde el versículo 1.
De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual aún ni aún se nombra entre los gentiles. Y mire, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre, y vosotros estáis, ¿qué dice? Envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿A dónde lleva, hermano, el envanecimiento? La jactancia y el envanecimiento. ¿Sabes, hermano? Lleva a cegarte a tal grado que los corintios llegaron a jactarse de aquellas cosas que eran pecado. Y el apóstol Pablo se enojó y les escribe: ¿cómo es posible? ¿Hasta dónde han llegado ustedes? ¿Hasta dónde se han envanecido? El amor, por lo contrario, hermano, dice que no se envanece. El orgullo y el envanecimiento generan contiendas, de lo cual estaban llenos la iglesia corintia. El envanecimiento, hermano, tiene que ver con engreimiento. El amor con un corazón grande y generoso. Vayamos a la tercera cualidad y última. El apóstol Pablo dice que el amor no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido. La palabra griega traducida por indebido es askemonei. Está difícil. Y es una palabra muy interesante que literalmente significa esquema. Y se refiere no tanto a lo interno, sino al carácter externo de una persona. El principio aquí, hermano, tiene que ver con los malos modales, con actuar groseramente. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. El amor no hace nada indebido. Y el principio, hermano, ahí es que tiene que ver con los malos modales y con un actuar groseramente. No es una falta tan seria como la jactancia y la vanidad, pero brota de la misma fuente, de la falta de amor. Aquí quiero dirigirme, hermano, a los matrimonios. Dice la Biblia que el amor no hace nada indebido, nada injusto, incorrecto, ilícito. La palabra de Dios para todos dice que el amor no es descortés, lo traduce de esa manera, no actúa indebidamente. Un ejemplo, hermano, de este carácter del amor es cuando el cónyuge tiene que tratar algún punto deficiente en el matrimonio, en la familia o con los hijos. Y lo hace buscando el no avergonzar a su pareja y no abusando de su autoridad. Eso es el amor. El amor no hace nada indebido. Cuando el varón de la casa tiene que tratar alguna situación en la familia, cuando tiene que llamar la atención a la esposa o a los hijos, no lo hace de una manera que avergüenza a la esposa o a los hijos. Y tampoco abusa de su autoridad, sabiendo y reconociendo que todos tenemos faltas y errores. El cónyuge que ama considera seriamente el efecto que pueden tener sus acciones y sus palabras en la persona que ama, aunque esto signifique muchas veces el guardar silencio. A veces el guardar silencio, hermano, es más prudente. Existen muchas acciones o prácticas que debemos eliminar de nuestra vida conyugal. A estas se les conoce como obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas, dice, semejantes a estas. Gálatas 5, 19 al 21. El versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y te da otra lista: impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Sabías tú eso, hermano, que la avaricia es idolatría? Dices, no, hermano, yo no soy idólatra, solo porque no adoras ídolos. Pues dice que si eres avaricioso, eres un idólatra. La avaricia es idolatría, semejante a la idolatría. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas:
Y sigue la lista: enojo, malicia, blasfemia. Y esta me gusta: palabras deshonestas que salgan de vuestra boca. Porque esto parece ser muy común. Yo le decía a los jóvenes, yo no entiendo cómo es que hay muchos cristianos que se dicen ser cristianos, nacidos de nuevo, regenerados, lavados por la sangre del Cordero, y tienen un lenguaje, hermano, que da vergüenza. Es que así soy yo. Bueno, no. Aunque no nos guste, hermano, todos estos actos son aplicables a nuestra relación matrimonial, todo lo que ya dijimos. Efesios capítulo 4, versículo 29. Acompáñenme, quiero que vea esta referencia bíblica. Efesios 4, 29. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Pablo amonesta, hermano, contra los efesios, en contra de su lenguaje vulgar, sin sentido, el uso inapropiado del lenguaje a fin de dar gracia a los oyentes. El punto es, hermano, buscar siempre la edificación de los santos, siempre buscando la edificación de los santos. ¿Qué es lo que vas a decir, hermano? ¿Cómo lo vas a decir? ¿Va a edificar al que te está oyendo o va a causar daño a las personas que te están oyendo? Y no vengas con que es que así soy yo y que si te gusta, bueno, y si no, pues ni modo. No, hermano. Si se supone que tú eres cristiano, tú debes que modificar tu lenguaje. Tienes que ordenar, hermano, tienes que controlarte. Proverbios 10:31, no lo busques, solo toma nota. Te voy a leer algunos versículos aquí. La boca del justo producirá sabiduría. La boca del justo producirá sabiduría. Proverbios 10:32. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Proverbios 12:18. La lengua de los sabios, es medicina. La lengua de los sabios es medicina. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿A cuántos les ha pasado, hermano? Que de repente hay un conflicto entre parejas o entre amigos, lo que sea. Pero tú tratas de decir algo, la persona trata de defenderse, tú subes el tono, aquel lo sube un poco más y no, hombre, se enciende una llamarada ahí. Algunos hasta terminan en golpes. Pero cuando una persona se enciende, ¿sabes cuál es la clave, hermano, para apaciguar la ira? Dice la blanda respuesta. Yo siempre he dicho, en uno de los dos tiene que caber la cordura. Cuando hay un conflicto, hermano, vence con el bien el mal. Y tú cálmate, sosiégate, serénate, tranquilízate. Respira profundo, cuenta hasta 10. Y con una respuesta blanda, hermano, trata de arreglar el problema y vas a ver que las cosas cambian. La persona va a estallar y mira, en segundos se va a calmar. Pero si tú le empiezas a echar leña al fuego, hermano, se va a convertir en una guerra mundial. Así que, hermano, los proverbios son sabios. El proverbio de Salomón es sabio y dice que la lengua apacible, Proverbios 15:4, es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. En cuántos problemas nos metemos por ser imprudentes. Decimos todo lo que pensamos, pero no pensamos todo lo que decimos. Pablo aconseja, hermano, a su hijo en la fe. Primera de Timoteo 4:12, no lo busques. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo, sino más bien sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo, Timoteo. Que nadie te tenga de menos. Sé ejemplo a los creyentes en estas cosas: palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La mayoría, hermano, hemos aprendido a fingir. Escucha. La mayoría, hermano, hemos aprendido a fingir que amamos a los demás.
Sabemos muchos de nosotros cómo hablar con bondad, evitando herir tal vez los sentimientos y aparentando interés por los demás. Podemos aún fingir que nos llenamos de compasión cuando oímos de las necesidades de otros o de indignación, cuando nos enteramos de alguna injusticia y decimos, ay hermano, ¿de veras? Pobrecito hermano. Y ponemos una carita así, ¿verdad? De Juan Diego. De veras, híjole hermano. Y somos buenos para eso. Pero hermano, déjame decirte, Dios no nos llamó a sentir. Dios nos llamó a sentir el verdadero amor que va más allá de las emociones y una conducta superficial. Que va mucho más allá de un, ay pobrecito hermano. No hermano, Dios nos amó, nos mandó a amar más allá. El amor sincero, hermano, requiere concentración y esfuerzo. El amor es benigno, lo estudiamos la semana pasada, lo cual incluye hacer algo para que otros estén mejor. Demanda tiempo, dinero muchas veces y una participación personal, más que un sentimiento. Te voy a leer algunos deberes cristianos, Romanos 12:9. Solamente presta atención. Pablo nos da una lista de consejos, hermano, y esto nos ayudará a no hacer las cosas indebidas, cosas que no son sabias de un cristiano hacer. Romanos 12:9. Dice, el amor sea sin fingimiento. No finjas amar, es que somos buenos, Pablo sabía eso. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Sí? Va mucho más allá que un sentimiento. Compartiendo para las necesidades de los santos. Participando o practicando de la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Y llora con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabio en tu propia opinión. Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Cómo? Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, escucha, refrene su lengua del mal. ¿Cuántos quieren amar la vida y ver días buenos? ¿Dos? Refrena tu lengua del mal. Y tus labios no hablen engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Primera de Corintios 7:33 dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su mujer. Y luego después dice en el 34, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. El amor, hermano, no hace nada indebido. El amor, veremos más adelante que dice, no busca lo suyo. La regla de oro, hermano, está en Mateo 7:12. La regla de oro, hermano, para no hacer cosas indebidas está en Mateo capítulo 7, versículo 12. Dice, así que todas las cosas, escucha, todas las cosas que quieras que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas.
Es decir, todo se resume en esto, hermano, en el amor al prójimo. Dice, la regla de oro es esta: todas las cosas, hermano, que quieres que los demás hagan contigo. ¿Cómo quieres que te traten? ¿Cómo quieres que se sientan cuando tú pasas por una necesidad? ¿Cómo quieres, hermano, que los demás se sientan de ti? Dice la Biblia, pues haz tú lo mismo con los otros. Lo mismo que tú quieras para tu vida, hermano, es lo mismo que tú tienes que hacer para con los demás. ¿Dicen amén? Esa es la regla de oro, hermano. Si nos pegamos a esa regla, no haremos nada indebido. Porque lo que no quieres para ti, no lo harás para el otro. Lo que no quieras para ti, no lo harás para tu pareja. Lo que no quieras para ti, no lo harás para tus hijos. Lo que no quieras para ti, no se lo desearás ni aun a tus enemigos. La regla de oro es esa entonces. Lo que tú quieras recibir, hermano, hazlo con los demás. ¿Dicen amén? Y concluyo con esto. Si gustas tomar nota, 5 principios básicos, en resumen a todo lo que hemos visto. 5 principios básicos que nos van a ayudar, hermano, a contrarrestar el veneno de la jactancia y la vanidad. 5 principios básicos que nos ayudarán a contrarrestar el veneno de la jactancia y la vanidad. ¿Estás listo? Principio número 1. Recuerda, hermano, quién es Cristo y lo que hizo por ti. Recordemos quién es Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios, Dios mismo. ¿Y qué fue lo que hizo por nosotros? Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo, hermano, contrarrestar el veneno de la jactancia y la vanidad? Recordando quién es Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros. Filipenses 2:6 al 8, en Palabra de Dios para Todos, dice de esta manera: Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Segundo principio básico que nos puede ayudar a contrarrestar el veneno de la jactancia y la vanidad. Piensa de ti con mesura. Es decir, con cordura, discreción o moderación. Piensa de ti, mi hermano, con mesura. Dice Pablo en Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros, que no tengas más alto concepto de sí que el que debes tener, sino que piense de sí con cordura. No tengas más alto concepto de ti, hermano, piensa de ti con mesura. Tercer principio. Ten siempre presente que todo lo que tienes de la mano de Dios lo has recibido y sé agradecido. Ten siempre presente, hermano, que todo lo que tú tienes de la mano de Dios lo has recibido y sé agradecido. Y reconócelo en todos tus caminos, dice Proverbios 3:6. Primera de Crónicas 29:14 dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano
De eso, Señor, te damos. Todo lo que tú tienes, hermano, es de Dios. ¿Dicen amén? Primera de Crónicas 29:14, hermano. Principio número 4. No digas todo lo que piensas, más bien piensa todo lo que dices. El objetivo, hermano, debe ser la edificación de los santos. Ese debe de ser tu objetivo al hablar. La edificación de los santos, o en palabras del apóstol Pablo, dar gracia a los oyentes. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No digas todo lo que piensas, hermano, más bien piensa todo lo que dices. ¿Dicen amén? Este mismo versículo en Palabra de Dios para Todos dice: no digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que lo que hablen le haga bien a quien los escuche. Cuarto principio, la regla de oro. La medida, hermano, en la que tú deseas que te traten, debe ser la misma con la que tú debes tratar a los demás. Esa es la regla de oro. La medida en la que tú deseas que te traten debe ser la misma con la que tú debes tratar a los demás. Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque en esto se resume la ley y los profetas. O era número 5, ¿verdad? Esta era la quinta, entonces estábamos bien. Bueno, Primera de Corintios 12:31 dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Dice Pablo entonces, hermano, puedes tener todos los dones, virtudes, aptitudes, pero dice: yo te muestro un camino más excelente, el amor. Primera de Juan 4:16, Dios es amor, y el que permanece en amor, hermano, permanece en Dios y Dios permanece en él. Ponte de pie y vamos a orar, hermano.